Que queremos seguir abordando el tema del lenguaje inclusivo porque si no el debate se queda en lo político. Hemos hablado recién con el ministro Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación, que él mismo dijo, el lenguaje inclusivo no soluciona el tema de violencia de género, de desigualdad, etcétera. Tiene igualmente una comprensión diferente a la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de determinar que no se va a utilizar en comunicados oficiales de instituciones educativas en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y tampoco lo pueden utilizar los profesores. Nosotros tenemos aquí un pequeño tesoro, un pequeño gran tesoro que tenemos en nuestro canal, porque desde que todos empezamos, ella está acá, Silvana Stabieli, pero le decimos Góngora, y ella nos enseña todos los días a escribir, a hablar, a comunicar bien, a que los zócalos estén bien, a que nosotros podamos tener un mejor hablar todos los días. Ella es licenciada en letras, pero además tiene una maestría en sociología de la cultura, lo cual me parece que es muy útil para debatir este tema, ¿no, Silvana? Sí, Lore, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir, gracias por estar acá y por apasionarte como todos los que estamos acá por este tema del lenguaje inclusivo, porque no nos interesa la demagogia de, ay, las chiques y no sé qué, porque sabemos que ahí hay un pedido también. Exactamente. ¿No? Exactamente. El tema es cuánto esto aporta dentro de las aulas. Bueno, lo bueno de que esto aparezca hoy, o que ayer haya aparecido esta declaración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que instala el tema de la educación. Si nosotros vemos cuando se explica por qué se toma esta decisión de que los docentes no pueden usar más el inclusivo, se explica en razón de que las pruebas que se tomaron dieron muy malos resultados en lectura. Yo por eso voy a ser breve, pero voy a hacer como dos ejes con esto. El tema del lenguaje inclusivo es un tema que siempre trae mucho ruido. Ni bien se habla del tema del lenguaje inclusivo, empieza la polémica. Hay como una pauta muy importante que tener en cuenta, que el lenguaje todos lo percibimos como una de las únicas certezas. En un momento donde la incertidumbre es todo, parece que el lenguaje es una certeza. Entonces, hay mucha gente que dice, a mí no me gusta el inclusivo, queda mal, están arruinando la lengua. Esa preocupación genuina por la lengua hay que analizarla mejor como reflexionando para nosotros qué nos pasa si nos mueven las reglas. Y hay que decir una cosa, las reglas y la gramática van por un lado y el habla va por otro. La lengua, ¿hasta qué punto es algo que está dormido en un manual? No es eso para nada. No. La lengua es algo absolutamente dinámica, viviente y dinámico. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Y qué puedo decir yo desde mi experiencia, no en las aulas tal vez hoy del primario y el secundario, pero sí ayudando a chicos en lugares de medios más humildes donde tienen que aprender a leer y escribir? La realidad que vos tenés en el aula de chicos que hablan en inclusivo, primero hay algo curioso. Primero parecía que eran dos colegios de Palermo que hablaban en inclusivo, o un pequeño grupito mínimo. Sí. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide tomar una medida con esto, es que lo vive como algo que ya no es tan microscópico. Este es un dato importante. Bien. Estamos tomando una medida para la Ciudad de Buenos Aires. Ellos tienen en cuenta lo que pasó, por ejemplo, en Francia. En Francia traía una enorme dificultad la escritura del lenguaje inclusivo. Pero yo quiero hacer una salvedad. Yo creo que el lenguaje inclusivo en las aulas en este momento está en el habla de los chicos, en no todos, en algunos grupos, y que se da de una manera como natural una diferencia de registro entre lo que ellos hacen en el cuaderno y cómo aprenden y cómo ellos se comunican entre ellos. Los chicos, los más chiquitos, que en esto creo que sí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que está explicando lo explica como Francia, en el momento de la lectoescritura puede que sea importante no interferir. Y ellos toman también una decisión al comunicarnos esto, porque fijémonos algo, el lenguaje inclusivo parece que es un problema de lengua, pero en realidad es un problema que está fuera de la lengua. Como vos dijiste, la gente, los grupos que usan el inclusivo, lo usan para mostrar que ya no todo es binario, que hay otras identidades, que la diversidad quiere mostrarse de alguna manera y una buena luz es la lengua, y además esta cosa del plural genérico.
cuando los profesores dicen chiques, lo que muchas veces pasa es que hay muchas mujeres y 2 varones y sienten, porque hay que entender por qué lo hacen, sienten que el chicos con la marca del O, que la Real Academia Española explica que es el masculino genérico, pero que resuena a la O del masculino. Esta movida es sociológica. Pensemos en el voceo por un momento. Vos sos muy joven, Lorena, pero cuando yo estudié, el manual donde yo estudiaba los verbos decía: yo tengo, tú tienes, yo como, tú comes, yo salgo, No tú existía sales. el vos comés. No estaba el vos comés, ni vos salís. Ni vos ¿Vos sabés salís. el tiempo que tardamos en que el manual reflejara el habla? Claro. Bueno, ¿qué va a pasar con el inclusivo? No lo sé. La decisión que toma la ciudad de Buenos Aires es interesante porque es una decisión también que es un gesto político, como es también un gesto político en inclusivo. Exacto. De algún modo estamos los dos contestando con un gesto político. Y lo interesante va a ser, para mí hay que llevar tranquilidad en 2 cosas. A ver. El inclusivo no va a arruinar la lengua, no va a arruinar la lengua.